Muy buenas tardes. Es una alegría poder compartir este momento de oración, de reflexión, este momento para compartir la vida, compartiendo la fe y de compartir la fe también compartiendo la vida. Bienvenidos a todos los que se van sumando de a poquito. Vamos a esperar unos momentos hasta que se sume el Padre Cristóbal. Y creo que antes de empezar está bueno tener alguna cosita que nos pueda ayudar. Por ahí te podés tomar un momentito para tener algo para escribir, algo para anotar, alguna idea, alguna resonancia que te quede de este momento, de este ratito que vamos a compartir. Así que tomate tu tiempo, tomate tu espacio, tené un ratito para también encontrarte con la voz de Dios, que en definitiva para eso estamos acá. Así que mientras se suma el Padre Cristóbal, también vamos a que sumando de distintos lugares, de distintos sectores de nuestro país, de Argentina, de Chile y de toda Latinoamérica. Padre Cristóbal, Matías, qué gusto, hermano. qué alegría conocerte, verte así personalmente. De verdad que es un gusto, una alegría enorme, enorme, enorme. Y bueno, aquí estamos. Sobre todas las cosas, pensando que estamos buscando la voluntad de Dios. Así que mientras se van sumando todos, te propongo, no sé si te parece, antes de empezar, Ujú. ponernos en la presencia de Jesús, para Con mucho que gusto, hermano. sea Él el que nos vaya iluminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre bueno, Dios de la vida, te damos gracias por este momento, por este encuentro, por todas las personas que se van a sumar. Te damos gracias por el corazón de aquellos que van buscando tu voluntad. Por eso te pedimos, nos regales tu Espíritu Santo, ilumines nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro obrar, para que todo sea para gloria del Padre del cielo. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Padre? Bueno, muy bien. Aquí está un poquito frío en Santiago, pero estoy en un buen lugar, una oficina. Tenía muchas ganas de encontrarme contigo y a través de este encuentro también con toda la gente que veo que se va sumando, que da alegría. Tuve también un poquitito de... Me pasé como a arrepentir, como se dice por aquí, porque puse unas preguntas, alguien quiere preguntar algo y ¡fua! Lanzaron mil preguntas que son de esas muy buenas que por sus buenas preguntas siempre hay malas respuestas, ¿no? Pero contento de ver que hay inquietud, que hay deseo de conversar, de cuestionarnos sobre la voluntad de Dios y cómo responder a ella. Pero muy bien, ¿eh? Ha sido un tiempo de mucha actividad, eh, aprendiendo también a conciliar lo mejor posible mi trabajo habitual, que no tiene nada que ver con la música, sino con la formación de otras personas y el acompañamiento, el boom que ha significado en las redes sociales este tiempo de pandemia, que es maravilloso, pero que también es bien absorbente, ¿no? Y bueno, tratando de estar un poquito presente en todas partes, pero muy contento. Y yo creo que es un tiempo que a muchos ha puesto un poco, como decimos, para arriba, ¿no? Eh, con muchas preguntas, con muchas situaciones, en algunos casos de crisis, en algunos casos de planteos existenciales, profundos. Creo que estas situaciones de dolor, eh, en distintas dimensiones y momentos y etapas, también son una oportunidad para ir encontrándonos, como vos decís, con buenas preguntas. Yo no sé si de acá vamos a sacar alguna respuesta, ¿no? Pero creo que si queda alguna pregunta de fondo en el corazón de alguien, ya el Espíritu Santo va actuando, me parece, ¿no? Tal cual, el mismo San Alberto Hurtado decía que la alegría y el dolor son la visita de Dios. Así que hay que estar muy atento. Por ahí veo que hay algún entrecortado, pero no sé si será tu señal o la mía. Bueno, en la medida que se pueda, Bueno, vamos. perfecto. Si se corta, seguimos. A ver, vamos a ver un segundito. A ver si me escuchan.
¿Ahora me escuchás? ¿Un poco Sí, mejor? te escucho mejor, sí. Ahora Cambiaste de mejor, señal. perfecto. Dale. Cambié de señal, exacto. Padre, vos sabés que, como vos decías recién, muchas de las preguntas que te enviaron a vos, y yo también tuve la inocente pretensión de poner alguna pregunta en las redes sociales sobre esto de qué les gustaría sobre el tema del llamado, de la vocación y el discernimiento a los que nos van acompañando tocar, ¿no? Y todas las preguntas que nos hicieron como que van a la raíz, ¿no? Van como al centro. Entonces, pensaba que quizás para empezar, la pregunta es, Padre, ¿se puede buscar la voluntad de Dios? ¿Se puede encontrar la voluntad de Dios en el día a día? Mm. Sí, yo creo que la única manera de responder afirmativamente a esa pregunta, de que efectivamente se pueda buscar y encontrar, es creer que Dios se quiere comunicar con nosotros. Es decir, es imposible, si no sería cruel de parte de Dios como jugar a las escondidas, ¿verdad? Como que existe una voluntad para nosotros, pero que Él se lo acalla y que ojalá tengamos la fortuna de encontrarla como si fuese un acertijo. Pienso que ahí es muy importante porque esta pregunta puede corregir a lo mejor falsas imágenes que tenemos de Dios, de un Dios como exigente, que tiene como una voluntad para mí que yo no la sé y que me pone a prueba permanentemente, y encontrarnos un poco más con el Dios de Jesucristo, que es un Dios cercano, próximo, totalmente tan próximo que nos envía a su propio Hijo porque quiere darse a conocer, o como dirían los grandes teólogos del siglo pasado, autocomunicarse, ¿cierto? Mostrarse a nosotros, eh, desde lo más general, digamos, desde su existencia, su presencia, hasta lo más particular, cómo quiere querernos a nosotros, qué palabra, cómo nos llama por nuestro nombre, etcétera. Entonces, lo primero que te diría es que esta no es una fórmula matemática, sino que supone el acto de la fe, que realmente hemos recibido por el regalo de otros que nos han anunciado este Dios presente. Y una vez que decimos, sí, Dios es un Dios que se quiere comunicar conmigo, yo me pongo atento a poder poner lo mejor de mí para no solo como captarlo y encontrarlo, sino sobre todo dejar que Él hable, ¿no? Porque normalmente lo que no escuchamos es porque estamos llenos de ruido, ¿ah? No porque Dios no se comunique, aunque también existe la experiencia espiritual del silencio de Dios, sobre todo cuando Él se manifiesta de vía como negativa, es decir, obviamente que creemos que hay un Dios que nos está hablando de una manera brutal en la ausencia de amor, por ejemplo, cuando vemos la injusticia, la gente que se está haciendo daño, eh, no es Dios el que esté haciendo eso ni hablándonos a través de eso directamente, a menos que entendamos que en esa ausencia de Dios, de esas realidades o de ese grito de dolor y de injusticia y de sufrimiento, también está Dios conteniendo y llamando y invitándome a nosotros a un nuevo compromiso. Es decir, bueno, la espiritualidad, por lo menos en la que yo me eduqué, que la espiritualidad de San Ignacio, aprendí que podemos buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Es decir, por presencia y por ausencia, Dios se puede encontrar. Así como lo encontramos en la montaña y uno cuando ve un paisaje precioso dice, oh, esto es Dios, pero a veces cuando estoy sufriendo y estoy en angustia y que muchas veces pudiéramos decir, Dios no está aquí, por la fe nosotros aprendemos a reconocer que en esa dramática situación también está Dios gritando una respuesta de nuestra parte, tendiéndonos una mano, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que despejar eso, que primero Dios sí se quiere comunicar con nosotros. Por eso nosotros decimos que la palabra se hizo carne, o sea que Dios pronunció una palabra y su palabra fue te quiero, me importas, tu vida es Tal cual. digna, ¿cierto? Y esa palabra se hace rostro y se hace palabra y gesto en Jesús. Y por lo tanto, la primera manera de escuchar a Dios es acercarse a Jesucristo. Y totalmente esto que hablas de la encarnación, porque la realidad es que desde el momento de la encarnación todo lo verdaderamente humano nos habla de Dios. Todo nos habla de Dios. Tal cual, Y yo tal creo que cual. hay un libro muy lindo de un chileno también, Sebastián Campos. Él tiene un libro titulado Imposible no tropezar con Dios. A mí me maravilla esa frase porque tiene que ver con nuestra actitud, no es falta de Dios, ¿no? A veces el día está nublado
pero el sol sigue estando ahí. tal Creo cual. que en esa sintonía, ¿no? Como para poder ir sincronizando el corazón con el deseo de Dios y con el deseo que Él pone en el nuestro, eh, la pregunta es, ¿Dios nos quiere felices? Bueno, si no respondiera afirmativamente eso, mejor apago la luz y me voy de aquí. Nos vamos todos. Sí, o sea, la resurrección es nuestra respuesta y creo que es una profunda pregunta porque cuestiona lo que podamos entender por felicidad. Felicidad es no tener nunca un contratiempo, es no sufrir. En esa felicidad yo creo que, aunque Dios la quiera, va a ser muy difícil poner nuestra esperanza porque si su propio Hijo padeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué yo tendría que ahorrarme todo ese camino tan humano, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad existe, pero la felicidad no se opone a lucha, duda, sufrimiento, sino que se opone a sinsentido, a una vida que no tiene rumbo. Entonces la felicidad no pasa por, o sea, hoy día como nosotros estamos educados en una cultura súper hedonista, que en el fondo nos hace creer que ser feliz es no tener dificultades, problemas o apreturas en la vida. Y eso no por maldad, se nos cuela porque el consumo y la sociedad neoliberal funciona así, para que sigamos consumiendo, ¿cierto? Usa esta ropa y serás feliz, ten esta facha, este peso ideal, o no sé, pues estas medidas y todo el mundo te va a alabar, estudia en esta universidad y serás exitoso. Todos esos discursos los vamos tragando acríticamente. Pero ¿qué pasa entonces si uno es gordo, si uno no quedó donde debería, si uno no vive en el barrio ideal, entonces está destinado a no ser feliz? Y mucha gente sin hacer esta experiencia profunda del amor de Dios, puede terminar creyendo eso. Y eso es muy triste. Entonces, claro que creo que Dios quiere que seamos felices, pero felices en el sentido de plenos. O sea, cuando Jesús dice yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud, es que su vida valga la pena. No que no hayan penas, pero que las valgan, ¿cierto? Porque tiene un horizonte, porque tiene un amor que la mueve a esa vida. Y creo que eso es al final del día lo más importante, que nosotros podamos reconocer cuál es el amor que mueve nuestra vida. Y eso nos va a traer la felicidad, yo creo que es más una consecuencia que una meta. San Ignacio de Loyola tiene una cosa que llama el principio y fundamento. Dice que el hombre y la mujer ha sido creado para amar y ser amado. Y mediante eso va a ser feliz. Pero si yo digo el hombre es creado para ser feliz, puedo pasarme la vida entero frustrado porque esa imagen de felicidad que yo tengo no se termina de cumplir, ¿cierto? Y ahí vienen como deformaciones de la vida espiritual, diciendo como no importa, sufre en este mundo porque en la vida eterna recompensará a Dios, como si este tuviese que ser ese valle de lágrimas como que nos compra el paraíso, ¿no? Y al contrario, nosotros creemos en un Dios que se está manifestando aquí de maneras muy sencillas, cotidianas, tiernas, pero tenemos que convertir nuestra propia como esperanza, ¿no? ¿Qué significa vivir una vida preñada de amor? Como yo siempre me doy cuenta que basta empezar a amar a alguien para que uno empiece a sufrir, eso seguro, Totalmente. sí, pero bien vale ese amor, ¿cierto? El sufrimiento que trae porque para eso es como parte de nuestra estructura vital. Y yo creo que, como vos decís, ¿no? Fíjate cómo el punto de partida es distinto, porque no soy yo y mi ombligo o el centro del mundo en mi realidad soy yo, sino más bien amamos porque Él nos amó primero, respondemos porque hemos sido llamados, ¿no? Ya el hecho de abrir el panorama, no solamente a Dios como algo, como alguien, mejor Mm, dicho, mm. que nos llama interiormente, sino como alguien que se hace presente también en lo que vamos viviendo, en lo cotidiano, en lo del día a día. Y tal cual, Matías, piensa en que cualquier amor, cuando uno tiene una novia, eh, ¿por qué ese amor me seduce, me atrae, me despierta, me moviliza? Es porque es gratuito, es porque sentí su mirada, porque algo de afuera llegó hacia mí. Si yo hubiese provocado y decía, voy a elegir aquí y voy a proponer amar a esa persona, no me resulta, porque el amor es una comunicación gratuita, ¿no? Que lo mismo el amor de mamá, el amor de papá, es una cosa que te brota, que te sale como del estómago, porque así funciona el amor, y el amor es Dios. Eso lo hemos dicho, o sea, lo ha dicho la fe cristiana desde los inicios.
Y siempre un amor mediado, porque a veces también podemos pensar que, porque yo estoy en mi pieza orando, ¿cierto? Cantando las canciones del Padre Cristóbal o qué sé yo, tengo un amor o una comunicación inmediata con Dios, pero hay que saber, y eso es precioso valorarlo, cuando uno se da cuenta de eso, lejos de como frustrarse, se entusiasma más, que siempre es mediado por la cultura, por mi historia, por las personas que me enseñaron a rezar, por la imagen de Dios que tengo, por las relaciones humanas. Yo me relaciono con Dios al final como me relaciono con los otros. Si yo soy capaz de abrirle mi corazón a los amigos, a las personas, voy a ser capaz de abrírselo a Dios. Y si no, no, es una falsa. O sea, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice la Escritura. Es decir, es súper fuerte eso, pero es verdad. O sea, el discernimiento ante Dios no es un discernimiento separado de lo que yo decido y elijo ante los otros. Empezar desde donde uno está, ¿no? Desde Tal donde cual. uno vive, con lo que uno tiene. Por eso, Sí. quizás, padre, te pregunto, porque muchos lo preguntaron, ¿no? ¿Cómo empezar a discernir? Porque, ¿qué es discernir? Primera cosa que te pregunto. Segunda pregunta, ¿cómo empezar a discernir? O qué camino o qué intuición de mi corazón tengo que empezar a escuchar quizás un poco más? Bueno, de nuevo, este es un noticia en desarrollo. Si tuviese las respuestas definitivas, eh, pero con mucha humildad comparto lo que hoy día siento que se me presenta como luminoso y verdadero, ¿eh? Primero, discernir la voluntad de Dios. Yo no, en términos espirituales, mucha gente dice, tengo que discernir si quiero hacer esto o quiero hacer eso otro. Eso no, yo no lo llamaría discernimiento, eso es preguntarme qué es lo que quiero, que es parte del discernimiento, pero lo que discernimos, que en lenguaje más técnico es sentir y conocer, o sea, darme cuenta de lo que se me produce interiormente, las emociones que se causan en el ánima, diría los ejercicios espirituales, poder como describirlas de manera que pueda darme cuenta cuáles vienen y me llevan a Dios, vienen de Dios y me llevan a Dios, y cuáles me arrebatan de Dios, para acoger las que son del buen espíritu y rechazar las que son del mal espíritu. O sea, discernir no es solamente pensar en algo, sino que es tratar de reconocer lo que me pasa ante algo para poder elegir lo que me conduce a Dios, ¿cierto? Y a su voluntad. Entonces, porque hay mucha gente que dice, yo estoy discerniendo algo y, sí, ¿hace cuánto tiempo? Hace como 10 años que estoy discerniendo si tengo vocación. Bueno, no estás discerniendo, o sea, estás dándote vuelta, no, enrollándote en algo, pero creo que el discernimiento tiene que ser como vital, tiene que impactar las decisiones. Lo otro es decir que la voluntad de Dios no es algo estático, porque no creemos en un Dios que sea como no sé, un titular, así como yo te amo y el resto ve tú cómo te las arreglas, sino que es un diálogo. Tú bien decías ahí que no es algo, sino que es alguien. Y en ese sentido el discernimiento es permanente. No es que uno discierne una vez en la vida, sino que vivir espiritualmente es discernir todos los días por dónde va la voluntad de Dios. Hay momentos críticos en que la respuesta en ese discernimiento de su voluntad me implica de maneras totalizantes, ¿cierto? Entonces requieren una opción de vida, voy a ser papá, me voy a casar, voy a entrar al seminario, etcétera, ¿cierto? Esos momentos son especialmente fuertes en el discernimiento. Pero eso no dice como yo ya discerní mi vocación, así que ahora me siento y me dedico a descansar, porque puedo ser, todo lo que siga de ahí en adelante puede ser contradictorio a la decisión que discerní, ¿cierto? Y la puede negar y destruir. Entonces, eso también es lo otro que yo te diría, que discernir es estar permanentemente en vigilia, para usar el lenguaje del Evangelio, Escuche. en escucha, atenta. Ahora, ¿cómo aprender a distinguir eso que nos pasa interiormente de manera que también supone otra cosa, que el modo privilegiado en el que Dios nos habla, y esto aquí me atrevo a decir también lo que creo yo, o el modo común, como nos habla, es a través de lo que nos pasa interiormente. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que están esperando que se le aparezca un ángel o que abren la Biblia y la abren así como al azar a ver qué es lo que les dice Dios y claro, y de repente descuartiza a tus enemigos y sangre y esto es lo que quiere Dios. No. Es decir, esto requiere un trabajo interior, un trabajo que requiere acompañamiento, seriedad, perseverancia. No es algo necesariamente siempre entretenido, a veces es trabajoso, como la vida misma, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que invitar a cultivar una vida espiritual, que tú ahí hablabas del silencio. Eh,
realmente disponerme a escuchar. No solo a escuchar lo exterior, sino también a escucharme. Y que lo que te digo ahí es que el presupuesto es que en el fondo Dios se comunica en los deseos más auténticos. Y a mí me gusta hablar de ese tema porque a veces se piensa que la iglesia es como sospechosa de los deseos, ¿cierto? Como que los deseos serían algo malo y los deberes serían algo bueno. Y resulta que lo que nos mueve en la vida es el amor, por lo tanto son los afectos, y a los afectos siguen las razones y los compromisos, pero si no nos conectamos con los afectos, las decisiones que tengamos o pueden ser muy frías y ser realmente como muertas, o pueden ser puro autoflagelamiento y no la voluntad de Dios. Entonces, ahora, distinguir entre lo que son deseos auténticos de mi corazón, que confío que Dios los puso ahí, y distinguir lo que son ganas, porque hay días en que yo, no sé, yo puedo desear ser una persona útil para el mundo y comprometido con los más pobres y ayudar en mi casa y ser buen hermano, y hay días en que tengo ganas de mandar a todo el mundo a la punta del cerro y de matar a todo el mundo y de quedarme acostado y no hacer nada. Si yo me dejo guiar por mis ganas, normalmente en algún momento voy a terminar traicionando mis deseos. Entonces, hablo de los deseos verdaderos, de los deseos fecundos, y ahí quizá una pista que a mí me ha ayudado es que la mayoría de la gente cuando quiere discernir la voluntad de Dios, sobre todo la vocación de estado de vida, piensa mucho hacia el futuro y cierra los ojos y se imagina cura o monja o casado o dirigiendo una ONG o qué sé yo. Que es bonito eso porque es movilizador de los deseos, pero es pura imaginación. Creo que a veces es mucho más útil mirar hacia atrás, mirar el pasado y reconocer dónde yo me he sentido más auténticamente yo. Dónde yo siento que he tenido como momentos de amor fuerte que como que me han dicho, wow, yo nací para esto, ¿ah? Porque ahí ha sido el mismo Dios el que se ha estado comunicando, regalándote los deseos y creerle a esos deseos. Lo que pasa es que nos asusta. Hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no me la digas todavía, por favor. Porque, porque intuye que esa voluntad va a significar tomar decisiones. Y tomar decisiones implica hacer renuncias. Y ahí se nos complica la cosa. Porque hablamos mucho de libertad, pero por Dios que nos cuesta tomar decisiones, pues, que es ejercer nuestra libertad. A veces como que caemos en el síndrome del GPS, ¿no? Como que, Señor, marcame el camino, pero que tu camino sea este y este, y nos falta poner la voz de GPS de gira a la derecha, gira a la izquierda. Y me resonaba esta frase de, que alguna vez escuché frente a lo que decís, ¿no? La voluntad de Dios está en lo que nos apasiona, en definitiva. Y me encantó esto de volver a revisar la propia vida, tomando esto que decías al principio, en clave de amor de Dios. Es decir, esos momentos en los que yo me he sentido y experimentado profundamente amado, amada por Dios. Creo que ese es el volver al primer amor, ¿no? No sé Sí. si a vos te habrá pasado, ¿no? Pero cuando uno mira para atrás y decís, en ese momento parecía todo oscuro, pero estabas vos ahí, ¿no? Estaba Dios. Absolutamente, Matías. Eso se repite mucho y quizá una de las cosas que podemos trabajar y la gente que nos está escuchando ahora también podría como masticar un poquitito, porque las preguntas vocacionales, a veces nosotros solos, por el modo como hacemos la pregunta, nos ponemos en callejones sin salida. Es decir, por ejemplo, una chica, un chico que está terminando el colegio y se plantea su vocación profesional, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a estudiar en la universidad? Normalmente se pregunta cuál es mi vocación en el sentido de cuál es la carrera que quiero estudiar. Claro. Y yo creo que esa es una falsa pregunta. Primero, porque nadie quiere estudiar, seamos realistas. Y segundo, porque la carrera no es todavía mi vocación, la carrera es una mediación para una respuesta a algo mucho más profundo. Si yo digo, por ejemplo, yo tengo vocación de médico, pero no tengo el puntaje o lo necesario para entrar a una escuela de medicina, entonces no puedo cumplir mi vocación. A lo mejor lo que necesito es preguntarme, mi vocación es sanar el sufrimiento, aliviar el dolor. Y eso lo podría hacer de esta manera y si no la podría hacer de esta otra, pero yo tengo que ser fiel a esta vocación y tengo que buscar los caminos que me ayuden a responder a ella, porque en ello se juega la plenitud de mi vida. Entonces quizá una pregunta más movilizadora
que incluso pone como en su lugar la misma vocación religiosa o matrimonial como respuesta, es qué tipo de persona el Señor me invita a ser. Y para ser ese tipo de persona que yo me siento invitado a ser, que cada uno podrá colorear desde su propia experiencia, ¿cierto? Como compartíamos recién. A lo mejor una persona positiva, una persona que tiende puentes, una persona que resuelve problemas, una persona que, en fin, hay muchos caminos de respuesta posibles. Y la vida va a ir consistiendo en aprender a hacernos adultos y elegir y hacernos responsables de nuestras elecciones. Es decir, por ahí habían algunas preguntas en el Instagram que decía, ¿qué tal si yo elegí casarme y ser papá, pero ahora siento que Dios me llama a ser cura? Bueno, usted ya eligió y en esa elección que hizo Dios te va a acompañar y te va a sostener para que seas el mejor papá y la mejor pareja posible, si es que tú pones tu corazón y tus medios. ¿M? O sea, como que tampoco se trata de partir de cero en cada momento, porque nuestra historia ya Tal cual. habla de elecciones y respuestas. Y eso es muy importante porque Dios las asume. Dios no nos trata como títeres, ¿no? Sino que nos escucha y nos quiere y nos protege y nos va a ayudar en la medida en que tratemos de ser siempre honestos con lo que vamos eligiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que a nosotros nos toca es mirar nuestra realidad con la mayor verdad posible, conectarnos con nuestros deseos más auténticos o eso que nos apasiona, como dices tú, ¿verdad? Para que realmente nuestra vida sea una respuesta de amor generosa a eso, de cara a Dios, y no sea un permanente tratar de sacarnos como lo que nos convenga en el mal sentido de la palabra, porque sabemos que lo que nos conviene es ofrecernos a la voluntad de Dios, pero eso lo decimos y no siempre lo hacemos. Del dicho al hecho hay un trecho también, es cierto eso. Yo creo que después me parece que sería bueno retomar esto, pero quizás para que vaya decantando un poco esto que tiene mucha profundidad y mucha tela para cortar, si te animás, si tenés ganas, padre, ¿te animás a cantar alguna canción? Claro, con muchísimo gusto. Y mira, una canción que puede dejar como resonando esto que hemos hablado es Tu Modo, porque ahí le vamos pidiendo a Jesús que nos enseñe cuál es el camino más humano o la respuesta nuestra a la situación concreta, a la pregunta vocacional específica que yo tengo en este momento de mi vida. Ahí vamos, a ver. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre,
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. ¡Yay! Que así Muchas sea. gracias. Una canción que ha marcado y sigue marcando historias, vidas, vocaciones, comunidades. Me atrevo a decir comunidades también. Nosotros aquí en la parroquia donde estoy también se escucha y se ora mucho con esa oración. Qué lindo. Por eso, Padre, antes de seguir, primero gracias. Gracias por este momento. Pero antes de seguir, yo veía que la canción, ¿no? Decía, esta gracia de Dios que hace que nuestra vida sea más humana. Y en definitiva, la vocación hace que nos volvamos más humanos. Es una pregunta por ahí un poco más personal esta, ¿no? Vos, quizás, ¿cómo has ido experimentando a lo largo de tu vida que la vocación, que el amor de Jesús, que el amor al hermano, te ha hecho más humano? Uf. A ver, yo creo que probablemente si hubiese seguido otro camino vocacional, también el Señor se las hubiese arreglado para enseñarme a, a aprender lo que yo necesito aprender y seguir aprendiendo, que es hacer primero un ser humano. O sea, yo creo que la primera vocación es a la vida y a una vida buena. Yo antes de ser sacerdote, antes de ser jesuita, soy persona, soy hijo de Dios. Por ahí yo he contado en otros lives que me pasó una vez, Matías, cuando yo estaba haciendo un retiro en un monasterio, bueno, empecé a hacer mi retiro y le pedí conversar a uno de los monjes para que me acompañara. Entonces yo le empecé a decir lo que estaba rezando, me dice, a ver, espérate, dime quién es Cristóbal. Ah, sí, pues en realidad no me he presentado. Y mandé todo mi currículum, mis papás, mis hermanos, lo que había hecho, donde había estudiado toda mi vida, los discos que había grabado. Y cuando terminé, me miró y me dijo, ¿y quién es Cristóbal? Y yo dije, ¿dónde está la cámara secreta aquí? Me están tratando de pillar con esta pregunta. Pero me sirvió para darme cuenta que normalmente uno responde desde lo que ha hecho y no desde quién es. Y me significó profundizar en mi propia identidad de hijo de Dios. O sea, eso es lo que me define. Y eso es anterior a lo que yo pueda hacer o no hacer bien o hacer mal. Eso te diría que es lo primero. Y eso lo sigo aprendiendo cada día y espero seguir en eso. Luego te diría que como chileno, como miembro de la Iglesia de Chile, como también parte de mi familia, yo he aprendido mucho a ser humano compartiéndome y como abriendo los ojos. Y como jesuita,
mucho más, porque la compañía de Jesús a mí me ha mandado a lugares donde yo no hubiese ido jamás, o sea, por mí mismo. Primero no se me hubiera ocurrido, y si se me hubiese ocurrido, no me hubiera atrevido, porque siempre mis compañeros ven posibilidades en mí que yo no logro ver de mí mismo, ¿ah? Y como que creen mucho más en mí de lo que yo soy capaz de creer en mí. Entonces, las misiones que me han encomendado, los lugares a los que me han pedido que vaya, me han forzado, por decir así, en el buen sentido, ¿no? A salir de mi zona de confort, a incorporar otras miradas, a escuchar otras voces. La realidad misma en general, yo creo que a todos nos está permanentemente interpelando y si aprendemos a no aislarnos de la realidad, ni defendernos de la realidad, sino como hacer como Jesús, abrazar un poco más esa realidad, acogerla, sin querer como identificarnos con ella, porque la realidad necesita ser también redimida y evangelizada, ¿cierto? No toda realidad es de por sí algo bondadoso y bueno, pero es real y por eso abrirse a ello hace crecer, porque a uno lo despierta. Piensa que yo he vivido en comunidades indígenas, he trabajado harto con chicas y chicos que tienen otra orientación sexual, he vivido 4 años en Estados Unidos, he tenido que aprender otros idiomas, me he vinculado con el mundo del arte que es súper anticlerical y súper anti-iglesia y qué sé yo. He estado en universidades más tradicionales, he estado en escuelas de jazz donde todo el mundo ahí no tiene idea de quién es Jesucristo. Eh, Esa diversidad de lugares yo creo que ha ido enriqueciendo mucho el que yo sienta que me voy haciendo un mejor ser humano, no porque pierda mi identidad, todo lo contrario, esto es algo que yo converso mucho con los jóvenes, que a veces piensan que ser dialogante significa en el fondo perder un poco las propias convicciones. Y mucha gente como que va a la universidad y digo, ah, no, porque yo ahora como todos mis amigos son ateos, yo tengo que ser ateo. O como todo el mundo piensa eso, yo tengo que pensar eso, porque eso sería ser dialogante con el mundo. Yo creo que el diálogo no consiste en renunciar a los propios valores, consiste en aprender a acoger todo lo bueno que viene afuera y a compartir todo lo que yo también tengo para dar. En eso consiste amar. Yo estos días no sé por qué se han juntado, pero de distintos lados me han preguntado mucho sobre el tema de la evangelización. Y yo creo que no pocas veces, y a lo mejor ese es el prejuicio que nos pesa, hemos entendido evangelización como colonización. Es decir, que evangelizar a otros significaría como hacerle entender que lo que yo veo es la verdad absoluta y por lo tanto convencerlo y traerlo para acá. Pero yo creo que evangelizar es enseñar a amar. Y amar es entregarse con lo que uno es, no con lo que uno no es. ¿Cachai? Uno ya tiene una historia y unos valores que son imperfectos. Yo pertenezco a una iglesia que está muy lejos de ser el reino encarnado que Dios soñó para nuestra historia, pero que está el germen ahí también. Y ciertamente yo he aprendido a amar en la iglesia y voy a agradecer eso el resto de mi vida. Y aquí he conocido a Jesucristo y aquí he dado mis pasos y eso no significa que yo no me pueda ser amigo de personas que no son de la iglesia, pero no significa tampoco que yo tenga que irme de la iglesia para poder ser auténticamente yo. Todo lo Igual. contrario, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo interesante en lo que tú dices. eh, Abrirnos a la realidad del otro, ver al otro realmente con el corazón, es quizás el primer paso de que me estoy humanizando. ¿Ah? Piensa tú que Jesús los modelos que pone en sus ejemplos son de Samaria, son todos de fuera del pueblo judío, ¿verdad? El buen samaritano, la mujer samaritana, o sea, el que como que le hace bien, el que le achunta, no es el de su grupo. Tal cual, tal cual. A mí me llama la atención este sentido del humor que tenía Jesús también, ¿no? Para predicar, para anunciar el reino, y creo que es el mismo sentido del humor que tiene Dios con nosotros, ¿no? Yo te escucho a vos, este itinerario, digamos, de enamoramiento de Jesús y de descubrirte, y, y me viene esta frase, ¿no? Capacidad de asombro, ¿no? Dejarse sorprender por Dios, que tiene este sentido del humor, porque, como decías al principio, me daba la sensación de que muchas veces parece que es una condena preguntarle a Dios qué quiere para nuestra vida, cuando en Sí. realidad nos planifica mucho más. Y el punto de partida es Él y su amor. Y pienso en esto que decías, ¿no? De descubrir esa semilla, ese paso de Dios en la vida del hermano, especialmente el hermano sufriente. Y me acuerdo de esta frase
de San Pablo, ¿no? Examínenlo todo y quédense con lo bueno, Bueno, tal cual. Y como mira tantos que, otros con nosotros. sí, sí. No, y que te decía que es lindo irte, porque Matías, eso es cuando Jesús nos dice sean como niños para entrar al reino de los cielos. No nos está diciendo sean infantiles, o sea, si hay alguien que quiere que asumamos nuestra libertad, que aprendamos a tomar decisiones, es el Señor. Pero tiene que ver con esa capacidad de asombrarnos, de no ponernos cínicos o desesperanzados, ¿cierto? Porque así es imposible discernir en libertad. Si yo ya parto derrotado, si yo no creo en nadie, ya no creo en los padres, no creo en los hijos, no creo en los curas, no creo en los políticos, no creo en Dios, no creo en mí mismo, bueno, difícilmente tu Muchas vida va a gracias poder por todo. avanzar. Sí, tal cual. Yo pienso que el aprender a confiar es totalmente contracultural, pero es el camino más humano. Confiar en la humanidad, confiar en que somos criaturas que vale la pena defender la dignidad de todas y de todos y de cada uno, ¿cierto? De los que están abuelitos y que no producen a este mundo y que van quedando desechados, de los que están por nacer, de los que están sufriendo, de los que están angustiados. Toda vida vale la pena de ser vivida y tenemos que defenderla con uñas y dientes. Bueno, eso supone una actitud de confianza en que Dios está realmente empujando esta historia hacia la libertad y lo hace a través de personas muy concretas como nosotros. Si no, nuestra vida se vuelve muy amarga. Y uno conoce gente que va por la vida como inundando todo de negrura, pesadumbre, con buenas razones, pero que son como razones aparentes, en el sentido de que no son razones movilizadoras, humanizadoras. ¿Ah? Eh, yo no digo que hay que ser ingenuo, pero porque claramente hay que aprender a mirar las cosas como realmente son, pero hay una cierta confianza, que es la que yo siempre leo cuando este pasaje de Nicodemo, en Juan 3, me parece que está, hay que nacer del agua y del espíritu para vivir en libertad, hay que volver a nacer una y otra vez, a volver a confiar. Y yo creo que eso está muy detrás de lo que tú estás diciendo y es muy importante para nuestro tiempo, ¿no? Si no, nuestra vida es una vida muy triste. Piensa que uno abre el Instagram y lo que ve ahí es una cantidad de condenas mutuas y que este que se pudra y el otro que se muera y el otro que es un mentiroso y que este no vale la pena y que todo. Bueno, ¿cómo construir puentes en una sociedad en que solo va generando abismos y separaciones, ¿no? Ahí yo creo que el camino del cristiano y de la cristiana está súper delineado en una vocación súper contundente y preciosa y fascinante y difícil. Sí, Y esa sí. vocación a la santidad, que en definitiva es transmitir el amor de Dios y vivirlo en felicidad para poder compartir lo que se me ha dado, esa vocación también tiene eh, un compromiso comunitario. Yo sé que vos hablas mucho de la implicancia, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrir dentro de ese llamado más grande la vocación particular en relación con los demás también? No Sí. sé si me explico con la pregunta. Súper bien, súper bien. Y yo creo que aquí hay una cosa que puede ser luminosa, o lo ha sido para mí, de nuevo, con mucha humildad y cada uno tiene que hacer su propio camino, ¿no? Pero que yo creo que como que uno se le ilumina, no es que encuentre la respuesta precisa, pero se le ilumina mucho la respuesta cuando convergen como dos vértices. Hace un rato atrás hablábamos de los deseos, ¿cierto? Pero también yo creo que es parte esencial del discernimiento ver las necesidades de los otros, como donde se cruzan mis grandes deseos o mis pasiones con las necesidades del otro, yo me puedo reconocer como afectivamente invitado a dar una respuesta vocacional. Porque además que esto no es como cronológico, no es que primero me conecto con lo que quiero hacer y después veo cuáles necesidades son. De hecho, yo descubro cuáles son mis auténticos deseos cuando me veo desafiado por las necesidades de otro. Yo no sé, muchas de las personas que aquí hay más de 250 personas mirando esto, habrán tenido la experiencia de cuando uno sale de sí mismo y sirve a otro y acompaña a alguien que sufre y tiende la mano y descubre una injusticia, un dolor, se despierta en uno algo nuevo y descubre de sí mismo cosas que por mí mismo no hubiese mirado, ¿cierto? Yo creo que eso es un llamado de Dios, literalmente. O sea, el pobre es Cristo y el pobre tiene muchos rostros. ¿Ah? Y en la medida en que yo me acerco a ese Cristo, que está en el pobre, en el que sufre, voy descubriendo también las pasiones de mi corazón, los deseos profundos que me reflejan un poco por dónde puede ir mi respuesta. ¿Eh? A mí me pasó súper claro
en el momento en que yo como que descubrí o vi delante de mis ojos que el camino en la vocación religiosa de la Compañía de Jesús y sacerdotal era un camino para mí. Y yo estaba haciendo un servicio justamente en un lugar muy marginal, muy diferente de mi contexto, pero sentía tal alegría de hacer eso, que todo el resto de lo que yo vivía en la semana, que tenía una buena carrera, tenía muy buenos amigos, ¿cierto? Una vida afectiva bonita, pero como que si yo ponía a sopesar, no fue como un, oh, es mi deber, si yo, no fue un acto voluntarista, fue conectarme, como que se unieron las necesidades con mis deseos y me vi y dije a mí mismo, yo quiero dedicar el resto de mi vida a esto, a dar este tipo de respuesta a este tipo de necesidad. Y eso fue muy luminoso y yo creo que hasta el día de hoy se mantiene básicamente el mismo latir, que hoy día obviamente tiene otros rostros, ¿cierto? Se ha complejizado por un lado, pero se ha ido completando también. Yo también me he dado cuenta de lo que puedo y lo que no puedo, porque cuando tenía 17 años me sentía que Jesucristo casi que era una alpargata al lado mío y yo iba a cambiar el mundo. Y, y ahora me doy cuenta que no, que tengo muchos límites y que Dios sabe que me llamo así. Y ha sido muy lindo también como reconocer lo que no puedo para poder ofrecerlo nomás y entregarlo. Y ahí viene algo que tú decías hace un rato atrás, la respuesta es personal, pero no es individual, porque las vocaciones auténticamente cristianas siempre son vocaciones de la comunidad en cada persona. Es la iglesia la que está respondiendo en mi caso al, al, a esta vocación en mi persona, ¿cierto? Que eso se hace carne en una persona que entra a la compañía de Jesús, se hace cura y va respondiendo a las misiones que se le han entregado. Pero responde en la vocación de otro formando una familia, en la vocación de otro generando, no sé, un espacio de contención, en otros llevando comida a los que viven en la calle, en otros involucrándose en la política, ¿cierto? Pero es la comunidad y somos un cuerpo. Y eso es precioso cuando uno mira así, porque lo que yo no puedo lo pone otro y nos vamos completando en esa respuesta más global. Y ahí es donde uno dice, sí, pues tiene todo el sentido del mundo que mi vocación particular no es, aunque es totalizante para mí, porque me implica del todo en la suerte de los otros, no puede ser la respuesta a todas las necesidades del mundo y a todas las invitaciones de Dios. Y esa me parece que es la única forma de seguir caminando en los procesos, ¿no? Porque en esos caminos y en el discernimiento, dentro de la vocación, también aparecen momentos de crisis. San Ignacio dice, en tiempos de crisis no tomar decisiones apresuradas, ¿no? Tal cual. Y cómo uno hace para experimentarse profundamente en esos momentos de oscuridad, donde uno no ve todo claro, de aridez, de desolación, diría San Ignacio, cómo uno puede experimentarse sostenido y amado por Dios. ¿Qué te voy a responder, Matías? Hagan lo que puedan. No, a ver, yo creo que lo primero es vivir eso, no evadirlo, no hacer como que no existe. Yo creo que las crisis hay que vivirlas y pedir mucha gracia para no instalarnos en ellas. Es decir, a veces cuando uno está viviendo una crisis se echa a morir y dice, bueno, esto es, y se acabó todo, y ya. Yo creo que requiere la ayuda de muchas personas, ¿cierto? Dejarse acompañar y también la resiedumbre interior o resiliencia, dirían los psicólogos, de decir, estoy viviendo esto, lo enfrento, lo miro, lo nombro y permanezco en el amor. ¿Ah? Como esa lectura de Juan 15, sí, permanezcan en mi amor, ¿cierto? Como la vida, los sarmientos a la vida. Permanezco en el amor porque creo en el amor por sobre mis sentimientos, es decir, más que las consolaciones de Dios, creo en el Dios que da las consolaciones y por eso permanezco ahí, aunque yo no las estoy sintiendo en ese momento. Y en la crisis buscar aquello que me ayuda a avanzar. Y el Evangelio en eso es muy luminoso porque las respuestas no son como automáticas, hay que hacer procesos, y nosotros somos seres humanos, y en los procesos hay que pasar por muertes, hay que a veces reinventarse, hay que dejar que el espíritu que es siempre nuevo me permita a mí
releer mi propia vocación, ¿cierto? Y con mucha libertad acoger esas nuevas lecturas, no aferrarme a lo que me da seguridad o conozco. Creo que aquí hay hartos elementos, que por supuesto cada crisis es distinta de la otra, porque algunas son crisis de la mitad de la vida, otras son crisis porque algo que me hicieron me dolió mucho, otras veces son crisis porque alguien decidió algo por mí y me puso en una situación. Por ahí habían preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si yo creía que esta era mi vocación en el seminario y los superiores decidieron que no, por ejemplo? Bueno, nosotros hace un rato atrás hablábamos de que el discernimiento nos implica a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino que a toda la comunidad. Hay otros agentes que son parte de este discernimiento. Bueno, esa crisis no puede significar que mi vocación quedó truncada para siempre, es decir, que ya no tengo cómo vivir mi vocación. Es el momento para preguntarme de qué manera hoy puedo responder a la misma vocación que el Señor una y otra vez me está poniendo en el corazón. Pero eso va a suponer asumir esa crisis, ¿no? Y acogerla. Yo creo que le tenemos mucho miedo al dolor en general, en la cultura. Yo el primero, ¿ah? O sea, cualquier cosa que nos huele a sufrimiento y salimos arrancando y nos llenamos de alcohol, de droga, de cualquier sucedáneo, ¿no? De viajes. Hoy día está muy de moda los jóvenes para no enfrentar sus preguntas, se dedican a posponer y posponer y viajar. Y entonces, como en el supuesto, y ahí retomo algo que dijiste hace un rato atrás, de que como la voluntad de Dios va a ser algo terrible y difícil porque tienen esa imagen de Dios, aprovecho de disfrutar ahora para que cuando tenga que vivir mi vocación, que va a ser puro sufrimiento, ya, bueno. Y no, pues yo no estoy dispuesto a eso, yo quiero una vida feliz siempre, pero feliz en el sentido ¿Sos, que hablábamos al comienzo. sos un cura feliz, Cristóbal? Y sí, desde la perspectiva que estamos hablando acá, de todas maneras. Soy un hombre feliz que he encontrado en el sacerdocio un camino muy, muy pleno. Te digo con toda honestidad que para nada ausente de tropiezos, de dudas, en estos mismos momentos yo estoy pasando por momentos súper difíciles, ¿no? Por situaciones que hay a mi alrededor y una y mil veces va a pasar eso. No es una vida sin problemas y como las redes sociales son engañosas, uno siempre sale en la foto como, pero todos sabemos que el día tiene momentos de risa y de dolor, de trabajo y de reposo, y eso está muy bien, eso es parte de la vida, no creo que hay que espantarse con eso, creo que lo otro en el fondo es falso porque va generando la triste narrativa de que a veces uno cree que la vida de algunas personas es tan espectacular que entonces la mía es un desastre, y no, la verdad que toda vida tiene sus bellezas, sus sabores, sus colores, sus olores, sus recuerdos, y ahí Dios trabaja y va haciendo cosas muy hermosas. Yo creo que, como vos decís, ¿no? Es un misterio, pero es apasionante el buscar la voluntad de Dios, que no es otra cosa que preguntarle al Señor cómo me quiere para amar en lo concreto, ¿no? Entonces, también dejando un poco que repose eso, no sé si antes de que se termine el tiempo del vivo, ¿te animás a hacer alguna canción más? Juegue, ¿tienes alguna propuesta? Yo tengo una, sí, 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 tengo una que no sé cómo estará el público pidiendo, pero a mí me encantaría escuchar Paz Armada, que Vale, tiene que ver con todo esto. tiene mucho que ver con todo esto, efectivamente, y sobre todo, y yo sé que así es, no todas las personas que están acá son jóvenes, no todos están con una pregunta a la vocación religiosa, pero muchos sí, porque están anclados a la pastoral vocacional y se hacen esa pregunta. Y yo creo que es muy importante validarla, como que hoy día es casi tabú. Antes era como, hoy no hablemos de la vocación religiosa porque se van a sentir presionados. Hoy día es como todo al revés, como que nadie habla de esto. Y la verdad es que algún chico se puede sentir muy solo y dice, a lo mejor soy el único que me estoy pasando estos rollos. Y la verdad que no, que la vida al amor consagrado es real y que Dios sigue invitando a algunas y a algunos a vivirlo. Esta canción habla de eso. Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla.
cuando la muerte acalla sus braseros, sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca. A veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada. Será una paz tan libre como armada. Será el amor amado a cuerpo entero. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada. Será una paz tan libre como armada. Será el amor amado a cuerpo entero. Ahí está. ¡Qué maravilla! Y tiene todo que ver con esto. Sí, un La fuerte vocación soneto de don Pedro Casaldáliga, que hace poco tuvo su Pascua hacia el Padre. ha partido. Sí, sí, sí. Creo que es una forma hermosa de cerrar, ¿no? Y de cerrar este momentito. Pedimos disculpas si por ahí no se nos ha pasado alguna pregunta, tratamos con el Padre Cristóbal de agruparlas, ¿no? Y bueno, yo creo que si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, también es una oportunidad para quedarnos con buenas preguntas, no con las Tal respuestas, cual. porque eso, el Señor será cargo, ¿no? Y creo que como síntesis también es linda esta frase del Padre Arrupe, ¿no? Que dice, no me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si nada, ¿no? Como si no hubiera vivido. El ¿Sabes que Señor nos llama a eso. una cosa muy linda a propósito de ese comentario, Matías, que yo siempre entendí esa frase y la sigo entendiendo como yo tengo algo que aportar, tengo algo que dar a este mundo y eso me moviliza muchísimo. Pero hoy día la complemento con algo que se me ha hecho especialmente bonito y luminoso descubrir, que también este mundo va a ser distinto si yo me dejo amar por él. Es decir, Amén. la vocación no es solamente dar y darse, sino también es aprender a recibir amor. Y la vocación célibe, de la que aquí hemos hablado también indirectamente, porque hemos hablado de las vocaciones en su conjunto, no es solamente un modo de amar, sino también un modo de ser amado por personas muy concretas de Totalmente. nuestras comunidades, nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas. Y creo que eso a veces lo hablamos muy poco, pues entonces suena como muy voluntarista, como algo que yo doy y doy para afuera, pero sinceramente la felicidad que yo siento, Matías, es porque yo me he sentido Dejarnos amar. profundamente amado por Dios a Totalmente. través de personas muy reales, ¿ah? Y creo que eso también es lindo Padre, decirlo. se nos corta el audio del video, se nos corta la transmisión. Muchísimas gracias por este momento y queremos pedirte, antes de que terminen, nos quedan 25 segundos, que nos regales tu bendición. Que el Señor nos bendiga abundantemente y a cada uno le dé su paz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que podamos descubrir, buscar y hallar y hacer la voluntad de Dios en La todo lo que voluntad nos de Dios. toque. Que así sea. Que Padre, así sea. muchísimas gracias, muchas gracias a los que nos han acompañado y bueno, queda guardado para los que lo quieran ver de vuelta.